Hola, bienvenidos a Un Ratito con Dios. Venimos a hablar de las Escrituras. Siempre les voy a incluir en la descripción un enlace para que puedan leer las lecturas de antemano, ¿bien? Con antelación. Empezamos. La primera lectura es de Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículos 5 al 18, y el Evangelio es de Juan, capítulo 14, versículo 21 al 26. Bien. La primera lectura tiene que ver con Pablo y Bernabé y sus experiencias predicando a los gentiles. Bien. Entonces estamos hablando de cómo Pablo y Bernabé trabajaban el Evangelio en un grupo que no tiene idea de quién es Dios. Bien. Por lo menos con los judíos empezábamos con el Dios de Israel, que es nuestro propio Dios. Pero estos tenían muchos dioses. Bien. Su universo era diferente, su concepto de Dios es completamente diferente, ¿no? Entonces, estaba Pablo y Bernabé y de repente se encuentran con un enfermo, bien, que tenía un pie mullido, no podía caminar, lo sanan, se levanta y todos los que presencian ese acontecimiento, ese milagro, se creen de repente, bueno, de la manera que están tratando de procesar su experiencia. Se creen que Pablo y que Bernabé eran dioses, ¿bien? Y no cualquier dios. Ellos están tratando de unir las piezas y de entender qué era Pablo y qué era Bernabé. Se creen que eran básicamente los dioses de aquella época. Se creen que uno de ellos, Bernabé, era Júpiter y que Pablo era Mercurio, ¿no? Y no tan solo eso, sino que el sacerdote del templo aprovecha, ¿no? La presencia de los dioses y quiere llevar un toro lleno de guirnaldas y se lo quiere ofrecer a ellos de sacrificio, ¿no? Y ya iban a botar sangre allí mismo, iban a hacer tremendo bayú. Entonces, Pablo y Bernabé reaccionan rápido, tienen que correr, porque ellos, pues, iban a causar tremendo alboroto allí. Ellos dijeron, no, 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 no. No somos dioses, somos hombres de carne y hueso. Y ahí, entonces, cuando tienen la atención de ellos, él comienza a predicarles y empieza a explicarles el evangelio y la salvación de Cristo. Bien. Entonces, todos partimos de ciertos conceptos, todos partimos de cierto conocimiento. Bien. Y nuestra fe, pues, va creciendo poco a poco, pero tenemos que reconocer dónde nuestra fe estamos cruditos todavía, dónde nuestra fe tenemos que crecer, dónde estamos un poquito infantiles en nuestros conceptos de Dios. Bien. Me gusta mucho el Evangelio porque quizás es algo que se nos ha ocurrido a alguno de nosotros, pero no lo hemos dicho. Es ese deseo de como que, Jesús, si no ahorraras el trabajo de tratar de deducir quién eres y nos hubieras aparecido a cada uno de nosotros y nos hubieras explicado la salvación a cada uno de nosotros, ¿no sería más fácil? Judas hizo eso. Judas no Iscariote. Judas es el buena gente, el que todo el mundo confunde y no le quiere rezar porque se confunden. Le llaman el santo de las causas difíciles. Porque dicen que, bendito, lo ignoraban tanto que él está disponible para hacernos cualquier favor. Eso es lo que dicen, ¿no? Bien, pero Judas le pregunta a Jesús, Señor, ¿por qué razón a nosotros sí te nos vas a manifestar y al mundo no? Y ahí Jesús le respondió. Y hay que entender esa respuesta de Jesús. No es tan fácil de entenderlo a simple, la primera vez que uno lo escucha, ¿no? Esa respuesta que Jesús da. Jesús dice, el que me ama cumplirá mi palabra. Y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos en él nuestra morada. El que no me ama no cumplirá mi palabra. Y la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, el que me ama cumplirá mi palabra. Y la pregunta que nos hacemos inmediatamente, ¿y cómo va a esta persona que jamás te ha escuchado y jamás te conoce empezar a amarte? ¿No? O decidir no amarte. Pero Jesús nos da la clave al comienzo del Evangelio. Él, en otras palabras, le voy a leer lo que dice, pero en otras palabras está diciendo,
amar es un proceso, pero me vas a comenzar a amar a través de la obediencia. Obediencia. Nosotros tenemos todos una relación bien complicada con la obediencia que comenzó con nuestros padres, ¿no? Porque nosotros todos éramos infantes, éramos pequeños. Cuando comenzamos a obedecer a nuestros padres, no entendíamos por qué estábamos siguiendo esas reglas. Ahora la pregunta es, ¿obedecíamos a nuestros padres por miedo o por amor? Apuesto a que la respuesta a esta pregunta para muchos de ustedes es complicada. Bien, vamos a movernos al Evangelio. Entonces, Jesús le dijo a sus discípulos, el que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Entonces, ¿cómo comenzamos esta relación con Jesús? Aceptando sus mandamientos. Y a través de practicar la ley de Dios, los mandamientos de Cristo, ahí vamos a comenzar a amar al Señor. A través de la obediencia. Yo estoy segura que muchas de las reglas que nuestros padres nos imponían de infantes, de pequeños, de bebés, de toddlers, de niños, no hacían sentido. ¿Por qué me tengo que lavar las manos antes de comer, no? ¿Por qué me tengo que cepillar los dientes antes de dormir? ¿No? ¿Por qué me tengo que tomar las vitaminas? ¿O por qué esta medicina es lo que me cura? ¿Por qué tiene que saber tan mala? ¿No? Y así seguimos, múltiples. ¿Por qué me tengo que bañar? Algunos. Pero sí, nosotros tuvimos ese conflicto desde pequeños, ¿no? Con la obediencia. Y vamos a tener ese conflicto de la obediencia con Dios todas nuestras vidas, ¿no? Porque seguiremos siendo unos infantes en algunas cosas sin comprender a Jesús, sin comprender a Dios. Es un proceso. Pero les aseguro que hoy en día, así mismo como estamos en un proceso de conocer a Jesús y a Dios, nosotros como adultos, como grandotes, como mangazones, entendemos mucho mejor las reglas que nos ponían nuestros padres, ¿bien? Las seguimos y ya somos adultos, no porque ellos tenían una autoridad sobre nosotros, sino porque los amamos a ellos y porque, no solamente porque los amamos a ellos, porque creemos firmemente que esas reglas que ellos nos pusieron de pequeños hacen sentido y nos hacen bien en nuestra vida. ¿Bien? Entonces, cuando somos adultos, ya vamos a nuestros padres voluntariamente a pedirle opinión sobre ciertas cosas en nuestra vida, no porque ellos todavía tienen autoridad sobre nosotros, sino porque nosotros les respetamos y le amamos tanto que su opinión es valiosa para nosotros. Bien, entonces, una relación similar ocurre con Jesús y con Dios. Vamos a empezar a obedecer esas reglas, esos mandamientos, ¿bien? Que se resumen en el mandamiento que Jesús dio, ¿no? Donde resumió toda la ley. Básicamente esto se trata de amor, ¿no? Pero nos tardamos a veces un poquito en entender que todo se trata de amor. Jesús resumió la ley diciendo, les doy un mandamiento nuevo, ámense los unos a los otros, así como yo los he amado. Ámense también ustedes los unos a los otros. Entonces, sabemos que la mayoría de los mandamientos, 70% de los mandamientos es acerca de amarnos los unos a los otros. ¿Bien? Pero a veces es difícil entenderlos. Ahora, a través de la práctica vamos viendo los beneficios de seguir esa ley de Cristo en nuestra vida, de esos mandamientos, de obedecerle. Y con mucha esperanza espero, ¿no?, que a todos nosotros nos ocurra de que empezamos a amar esa ley, ¿no? Amar ese amar a los unos a los otros. ¿Bien? Y amar a Cristo a través de ella. Conocer la identidad de Jesús. Y ya no tenerle miedo, sino amarle, ¿no? Tener ese temor de Dios. Hay una gran diferencia de miedo y de temor de Dios. Porque el miedo básicamente es una manifestación de nuestro instinto fundamental de conservación. ¿Bien? Entonces, estamos reaccionando a una amenaza por nuestra vida. Bien, entonces, es una respuesta a un peligro. Bien.
por ejemplo, ¿no? En nuestra vida de fe. Si no obedeces a Dios, te vas a condenar, ¿no? Entonces, el que sigue a Dios por esa razón, está siguiéndolo por miedo, por preservación propia. Yo no quiero dejar de ser, yo no quiero dejar de existir, así que más me vale obedecer a Dios. Bien, y tenemos miedo, ¿no? De que Dios vea nuestras acciones, de que Dios vea que nuestras intenciones no son auténticas, transparentes. Pero estamos llamados a ser auténticos, a vivir en la verdad, a ser transparentes. Entonces, estamos llamados a seguir a Dios porque estamos tan enamorados de Dios, estamos tan enamorados de Jesús que queremos compartir esa vida eterna con ellos. Estamos llamados a amar a Dios y por eso seguirle, ¿no? Que esa ley no nos pese en los hombros, que esa ley sea un sostén para nuestras vidas, que lo creamos con el corazón, no con el sentido de miedo y de preservación. Entonces, tememos ofender a Dios porque tememos fallarle a una persona a la que amamos, no porque tenemos miedo a que se nos castigue y que se nos eche el fuego, ¿bien? Que se nos condene. A eso es lo que Jesús se refiere al decir que el que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Porque jamás cumplimos realmente los mandamientos de Jesús a menos que los entendamos. Si no estamos siendo no sinceros, estamos no siendo honestos con la ley de Dios. ¿Bien? Mas, sin embargo, tenemos que empezar con baby steps, ¿no? Pasitos de bebé. Y a veces esos pasitos de bebé conllevan seguir las cosas que no entendemos. Todo es un paso, todo es un proceso. Pero vamos creciendo, vamos progresando. Y cada vez que vamos progresando y vamos entendiendo un poquito mejor, eso es ganancia para nosotros. Enhorabuena. Lo lindo es que al que me ama a mí, lo amará mi Padre. Yo también lo amaré. Y lo más maravilloso de la promesa de Jesús es que Jesús promete que se va a manifestar en nosotros. Va a acercarse tanto a nuestro corazón que lo vamos a sentir de la misma manera, tan cercano como lo sintieron los apóstoles, como lo sintieron los discípulos. Gloria a Dios. Bien, sigamos nuestro camino de santidad. Dios me los bendiga a todos y sean santos.